Buenos días. Buenos días. Después del nivel de la mesa anterior es difícil superarlo, pero entiendo que lo vamos a conseguir, sin desmerecer, por supuesto. Tenemos tres grandísimos profesionales y un tema tremendamente interesante. Incipiente hoy en día, pero que va a dar mucho que hablar, mucho que hacer y mucho que comentar en el futuro más inmediato. Antes de entrar en la temática, voy a hacer una breve reseña de las personas, de los inmensos profesionales que me acompañan en la mesa y a los que quiero agradecer muy sinceramente que hayan accedido a acompañarnos en este evento y en esta mesa como referencia en este campo. Aquí no hay protocolo, no hay preferencia de ningún tipo, entonces sencillamente voy a irlos nombrando. Don Enrique Díaz Plaza es el director de Desarrollo de Negocio de Sector Energía y Smart Cities de IBM. Ahí es nada, a mi derecha. Hará una exposición la experiencia de IBM en tecnologías avanzadas de automoción. Es ingeniero industrial de BICAI y actualmente director de desarrollo para el sector energético y las ciudades inteligentes de IBM España. Lidera distintas iniciativas finalizadas, entre otras áreas, en Smart Grid, Smart Cities o vehículos eléctricos. Y es miembro de distintos comités técnicos relacionados con todos los temas anteriores. Participa en múltiples proyectos de innovación y colabora además de modo docente en varias universidades. Don Rafael Cabrera Rodríguez, de Global Business Development, es manager en Telefónica. Hablará del presente y futuro del coche conectado. Ingeniero superior de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y máster MBA por el IE, ha desarrollado su carrera en diferentes empresas del Grupo Telefónica, en roles, todos ellos ligados a las tecnologías de la información y la innovación. Actualmente desempeña el cargo de desarrollador de negocios de soluciones Machine to Machine en diferentes mercados como España, Francia y Brasil. Muchas gracias. Y don Alberto Valdivia Arrebola, consultor estratégico de Top Digital Consulting, hablará de la localización al coche conectado. Ingeniero en telecomunicaciones, máster MBA, posgrado en Administración y Dirección de Empresas, desarrollador en AT4 y Centrum Solution y actualmente consultor estratégico, como he dicho al principio, en Top Digital Consulting. Es socio, además, de Geomedia Consultores. Si te parece, Alberto, por seguir un orden, empiezas tú. Voy a hacer una pequeña introducción de 1 minuto, porque lo que yo diga no tiene más importancia que, desde luego, y es intrascendente comparado con lo que van a decir ellos. El coche conectado. Hemos empezado a oír hablar del coche conectado porque, como siempre, Google ha empezado a sacar noticias de que está diseñado un coche inteligente que anda solo, que vas a poder controlarlo a través de múltiples medios, entre ellos la voz, y prácticamente te vas a montar y va a ser el taxi automático perfecto. Pero el coche conectado es mucho más. Va a estar conectado a las ciudades inteligentes, va a suponer un cambio en la revolución en el sistema de automoción de las grandes masas de población y va a llevar tal nivel de elementos de contactos y de interrelación con otros pequeños smart de las ciudades inteligentes y de nuestro entorno que nos va a adentrar en una nueva era. De aquí a muy poquito. Alberto, cuando quieras. Sí. Buenos días a todos. Mi nombre es Alberto Valdivia y soy consultor estratégico en Top Digital Consulting. Hoy estoy aquí, aunque nuestra experiencia como Top Digital Consulting no es tan amplia como los compañeros que tengo en la mesa, pero bueno, como pequeña empresa malagueña, os voy a presentar un producto desarrollado por nosotros aquí en nuestro grupo de empresas, que se llama CarCentiel, que es un dispositivo de localización inteligente
que obtiene toda la información de la centralita en tiempo real y lo envía directamente al smartphone de los usuarios. Para entrar un poco en materia, os quiero contar de dónde venimos, quiénes somos. Aunque somos una empresa relativamente joven en el mundo de la consultoría, pertenecemos a un grupo empresarial con más de 100 años de experiencia en diferentes sectores, como el sector inmobiliario, el sector de la energía, de la eficiencia energética, en el sector de los electrodomésticos. Desde hace de años nos metemos en el mundo de las telecomunicaciones, hasta convirtiéndonos en el mayor distribuidor de Vodafone a nivel nacional, con hasta un total de 300 tiendas, que son las que contamos hoy en día. Toda esta estructura hace que contemos con una serie de departamentos, de sistemas, de marketing, departamento financiero, comercial y venta, cuyo desarrollo, cuyos servicios siempre se quedaban en el interior de la empresa. Eran servicios de autoconsumo, pero que de hace 4 años a esta parte se decide que por qué no externalizarlo, aplicar las economías de escala a estos departamentos y, por tanto, obtener otra vía de ingresos externalizando dicho servicio. Es ahí donde nace Todo Digital Consulting, que es la empresa en la que yo trabajo como consultor desde hace 3 años a esta parte, que lo que hacemos básicamente es de canalizadores de servicios del grupo. Vale, perdón. Como canalizadores de servicios, del propio grupo al exterior, al usuario, hasta llevarlo al cliente final. Concretamente, y en la parte que nos toca hoy, me refiero a la parte de soluciones tecnológicas, que es como nosotros, donde encuadramos a nuestro producto CarCentinel. Dentro de la parte de soluciones tecnológicas tenemos 2 formas de desarrollar proyectos. Uno es nuestro departamento de sistemas internos, que hace desarrollos propios relacionados con Smart City. Han hecho alguna otra presentación aquí en el Congreso. Y otra forma de captar proyectos es a partir de nuestra aceleradora de empresas, Sprita, a través de la cual captamos proyectos de emprendedores, empresas jóvenes que tienen desarrollos innovadores, y a partir de la cual aquellas que pasan el proceso de selección lo incorporamos al grupo y pasan a formar parte íntegramente de lo que es el grupo. Es el caso de Proenium Technologies, la empresa desarrolladora del dispositivo que os presento. Esta empresa está compuesta por 2 informáticos, uno especializado en desarrollo software y otro especializado en desarrollo hardware, concretamente relacionado con el sector automovilístico, con la automoción, y son los que han llevado a cabo el desarrollo de dicho dispositivo. Entrando un poco en materia de lo que es nuestro dispositivo, quiero comentar de forma sencilla, para no extenderme mucho, que lo principal y lo básico, CarCentinel es básicamente el nombre, pero lo principal que tiene nuestro desarrollo es que el hardware es 100% nuestro, desarrollado desde la primera resistencia hasta la última, al igual que el software desarrollado por encima, todas las capas superiores, también es 100% propio. No hay nada subcontratado, eso tiene sus pros y sus contras, pero hasta el día de hoy todo han sido beneficios. Dicho esto, me gustaría comentar que el hardware desarrollado se conecta directamente a la centralita del vehículo, extrayendo toda aquella información que ésta contiene. Se extrae toda la información y automáticamente se envía directamente al servidor a través de una capa de software superior que la almacena en los servidores. Una vez que tenemos dicha información en los servidores, pues la posibilidad de aplicarlo en diferentes soluciones es infinita. Podemos aplicarla a un montón de soluciones que os contaré a continuación. Concretamente, nosotros la primera utilidad que le dimos a este desarrollo fue CarCentinel, un dispositivo de seguridad inteligente, como he comentado anteriormente, que ofrece las siguientes características. Como he dicho, repito, una vez que tenemos esa información que extraemos de la centralita del vehículo, que es la clave principal de cualquier desarrollo de los que realizamos, lo importante después es interpretarla y dirigirla a un público en concreto. Nosotros comenzamos con el antirrobo y con las diferentes funcionalidades. CarCentinel permite avisar en tiempo real al usuario de cualquier incidencia que se esté produciendo en el vehículo en cualquier momento. Si cualquier persona rompe una ventanilla de nuestro vehículo o nos rompe un espejo, en ese momento aparecerá una notificación en nuestro... Aparecerá una notificación en nuestro smartphone diciéndonos que ha habido una incidencia en el vehículo.
Tendremos datos de conducción reales almacenados siempre en la nube. Es decir, yo tendré en mi aplicación todas aquellas rutas que he realizado con parámetros de conducción, tanto de consumo, control de velocidad, tiempo transcurrido en el viaje. Todas esas rutas las tendré almacenadas tanto en la nube, la podré ver desde la aplicación o desde la aplicación web. Ofrece seguridad inteligente contra los robos, es decir, se adelanta a si hay un caco que intenta manipular electrónicamente nuestra centralita, nos avisa previamente de que se está intentando llevar a cabo esa intromisión en nuestra centralita. Además tiene localización GPS, el dispositivo incorpora un dispositivo GPS que nos permite no solo, por ejemplo, cuando la grúa se lleva el vehículo, avisarnos de que se está remolcando que el vehículo está remolcando la grúa, sino que además posteriormente nos avisa exactamente dónde está ese vehículo porque nos lo posiciona en la aplicación móvil. Bueno, además de que la privacidad está garantizada, como se comentaba anteriormente, toda la información está encriptada y hace 4 meses este dispositivo pasó la certificación IMARC, que es la certificación dentro del sector automovilístico por parte de la Comunidad Europea más restrictiva que hay. La pasamos aquí en Málaga con una empresa del Parque Tecnológico y, bueno, es una suerte el hecho de poder pasar esta certificación. Bueno, aquí explico básicamente cómo funciona, cómo se produce la extracción. CarSentinel ya es un dispositivo que está en el mercado, que lo tenéis aquí. Este es el dispositivo que se conecta directamente a la centralita del vehículo. Se puede conectar directamente al puerto OBD o se puede conectar directamente a la centralita del vehículo. En este caso, cuando conectamos CarSentinel a la centralita del vehículo, lo tiene que hacer un instalador especializado y el motivo simplemente es por temas de seguridad. Si un caco va a robarnos el vehículo, no podemos tener el dispositivo de forma externa. Tiene que estar oculto dentro del vehículo para que no lo vea. Hay otras soluciones que os contaré a continuación, que estamos en fase de desarrollo, que es simplemente este dispositivo conectarlo a través de puerto OBD. Un puerto OBD, para que no lo sepa, es básicamente como un euroconector de una televisión que se le conecta a los vehículos prácticamente de 2008 hacia adelante, todos lo tienen, y sería un plug and play que conecta y desconecta el usuario en el momento que él crea conveniente. En definitiva, el usuario compra el producto en un taller de los 250 talleres con los que contamos homologados en España para la instalación. Se realiza la instalación, el usuario se descarga la aplicación, con su usuario y su contraseña ya tiene acceso en tiempo real a todo lo que está pasando en su vehículo, todo lo que está pasando en su vehículo en cualquier momento. Todo esto está gestionado siempre a través de la red. Desde mi propia aplicación puedo seleccionar todas aquellas características que yo quiero o no quiero que tenga. De hecho, puedo decir si quiero que me muestre la ruta, si no quiero que me la muestre. Tengo un modo que lo puedo activar a mi libre elección, que nosotros lo llamamos modo paranoico, que es básicamente, si quieres que cuando alguien se apoye en tu coche te avise el teléfono, lo pulsa, selecciona esta opción y tendrás... llega hasta el punto en que en una calle con mucho tráfico, cuando pasa un camión de gran tonelaje por cerca del coche, salta una notificación de que hay una actividad sospechosa en el vehículo. Bueno, ofrece localización ilimitada. El dispositivo lleva incorporado una tarjeta SIM M2M. Concretamente estamos trabajando con Vodafone. Esto conlleva una cuota anual que va incluida en el precio que se paga por el dispositivo y por lo tanto ofrece localización ilimitada, conexión 24 horas al servidor, además de conexión permanente con las redes de diagnóstico del vehículo. Bueno, esto es una ficha técnica que simplemente la he incorporado por si al final de la presentación alguien quiere disponer de ella, se la puedo dar sin problema. El hecho de que tenga tanto texto es el mismo, por si después queréis disponer de ella. Bueno, ¿y por qué CarSentinel en vez de otra solución? Una vez que contábamos con el dispositivo, pues había que tomar una decisión. Una vez que teníamos toda la información en el servidor, había que dirigirlo hacia algún público inicialmente y se decidió CarSentinel debido a un estudio de mercado previo en el que se detectaba la gran cantidad y el aumento de robos que se estaban produciendo de coches de alta gama en el territorio nacional. Ese fue el motivo por el que comenzamos con la solución CarSentinel. Además de lo que os he comentado, básicamente las 3 opciones que tenemos en desarrollo para evolucionar CarSentinel es el modo de conducción ecológica, el eco-driving, que por normativa entrará en Europa probablemente a partir de 2015. En los países del norte de Europa ya se está utilizando y es básicamente un sistema de paga impuestos según contaminas.
estamos desarrollándolo para que CarCentric lo incorpore en la siguiente versión. Módulo de diagnosis, muy útil para todas aquellas personas que tienen coches con centralita. Vamos a intentar, y estamos en ello, en desarrollo, que llegue el momento en el que desde el taller pueda conectarse de forma remota a nuestra centralita y detecte la avería que tiene nuestro vehículo, e incluso llegue el punto que pueda hacer ciertas reparaciones que tengan que ver con el software del vehículo sin tener que desplazarnos al taller. Y por último, el control de zona, que como podréis saber, es muy útil para aquellas empresas que tienen una flota de vehículos bastante grande. La persona responsable de logística o de transporte tendrá en un panel de control toda la flota de vehículos, en qué punto se encuentra, qué velocidad tiene, para una forma de control de empleados, de transporte y de seguridad incluso de la flota de vehículos. Bueno, respecto a la competencia, no voy a hablar mucho porque lo que he comentado antes, lo incluyo dentro de la presentación por si alguien lo quiere. Aquí tenéis una tabla comparativa de algunos dispositivos que hay en el mercado similares. Mapfre incorpora un dispositivo similar y aquí podéis ver un poco la tabla comparativa. Sí es verdad que de los dispositivos que había anteriormente a CarCentric, anteriormente se utilizaban las notificaciones vía SMS con llamada telefónica. A día de hoy hay algunos dispositivos que lo hacen, pero eso se está quedando obsoleto y hay que dar el siguiente paso, que es el que nos encontramos nosotros ahora mismo, que es el coche conectado directamente a Internet. Bueno, y aquí sí que sé que no veis absolutamente nada, pero os lo explico sin que tengáis necesidad de ver lo que pone. Esto básicamente es nuestro plan de desarrollo en base al dispositivo que hemos desarrollado. Nosotros tenemos ahora mismo en el mercado CarCentric y estamos en fase de terminar el desarrollo de CarCentric 2.0, que será publicado en febrero de 2015. Pero a partir de esta solución, como hemos dicho, hemos segmentado el mercado de tal forma que podremos desarrollar soluciones superiores para cada uno de nuestros públicos objetivos. Concretamente, el que os comentaba es un dispositivo Plug and Play. Aquí lo llamamos CarConnect, el nombre es lo que digo, es siempre lo de menos. Es un dispositivo enfocado directamente a aquellas personas que quieren estar permanentemente conectadas a Internet. Hoy en día la juventud no es necesario disponer de un coche de gama alta para tenerlo todo informatizado y le damos la posibilidad por un dispositivo de bajo precio de tener toda la información del vehículo en la nube y disponer de ella cuando lo considere necesario. Segurcad es un dispositivo que enfocaremos directamente a autoescuelas, enfocado parecido al dispositivo que tiene Mapfre. El Drive Learning es un dispositivo que sí nos encontramos a día de hoy en pleno desarrollo, que va enfocado directamente a la autoescuela. A día de hoy estamos trabajando con una autoescuela muy importante en Málaga y a nivel nacional, en la que permitiremos, por ejemplo, a los usuarios, al cliente de una autoescuela, una persona que da una clase práctica y termina su recorrido de 30 minutos, la posibilidad de ir al aula de formación, a la aula de formación teórica, y con su usuario y su clave ver el recorrido que ha realizado y poder compararlo con el recorrido real según lo que marca la normativa. Te podrá decir si ha ido bien de revoluciones, si has consumido mucho, si has consumido poco, si te ha adecuado la velocidad, si te ha saltado algún stop. En definitiva, un examen in situ con un resultado in situ de qué es lo que ha hecho. No, voy a intentar terminar rápido. Bueno, al fin y al cabo, de las soluciones que faltan, sí quiero hacer mención a una importante, que nosotros la llamamos CityCar, es que el dispositivo, además, incorpora un periférico, una entrada de periférico al que podemos incorporar casi cualquier dispositivo externo. CityCar va enfocado a flota de vehículos de administración pública, concretamente estamos trabajando para ofrecer una solución al Ayuntamiento de Marbella, en el que incorporamos un dispositivo, podemos incorporar sensórica a través del puerto externo de polución, control de temperatura, ruido, para que sirva además de posicionamiento y de control y de seguridad, una extracción de datos del propio ambiente. Y bueno, como tengo poco tiempo y esto ya lo he contado, un poco la solución en la que estamos trabajando. Lo dicho, aquí tengo un par de ejemplos para que veáis el desarrollo, cómo funciona un poco Drive Learning a nivel de usuario y de gerencia, pero lo vemos después si queréis y para lo que queráis, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto. No voy a hacer apenas un comentario porque lo importante es lo que van a decir los profesionales y quiero que luego tengamos tiempo para el debate. Pero este es un ejemplo de cómo el usuario de un vehículo
va a poder interconectar distintos hábitos que se están introduciendo en nuestra vida. En este caso, la nube sabemos que es el cloud, y todo el nivel de seguridad lo va a tener gestionado por una empresa, eliminando esa intranquilidad, por así decirlo. Rafael, cuando quieras, muchísimas gracias. Rafael, por cierto, va a hablar de presente y futuro del coche conectado. Apasionante. Buenos días. Vamos a ver si sacamos la presentación. Bueno, buenos días a todos. Encantado de estar con vosotros aquí. Primero, ya me han presentado. Intentaré presentar un poco a mi empresa. Todo el mundo conoce Telefónica, o al menos le sonará. Pero lo que a lo mejor no sonará tanto es la división digital de Telefónica, que se creó hace 3 años, y la que es responsable de no dedicarse, no nos dedicamos para nada al negocio tradicional de Telefónica, las redes de datos, los móviles tradicionales, es decir, lo que todo el mundo conocemos, sino que nos dedicamos a capturar el potencial del negocio de nuevos servicios y de nuevas tecnologías conectadas, como por ejemplo puede ser el vídeo bajo demanda, el vídeo over the top. Por ejemplo, pueden ser las Smart Cities, los productos de seguridad, que antes en la ponencia anterior se venía hablando, también los servicios de Cloud Services en la nube y, como no, el M2M, que es mi área de especialidad. Dentro del área de M2M somos una unidad global presente en varios países, en España, en Reino Unido, en sitios tan remotos como Israel o en Latinoamérica, especialmente Brasil. Y básicamente nos dedicamos a distintas áreas de especialidad, una de ellas es el coche conectado, pero no solamente eso, sino también, por ejemplo, servicios de Smart Cities, servicios de Smart Metering, contadores conectados, como por ejemplo las iniciativas que se están llevando a cabo en España, para no tener que ir a casa del usuario a leer el contador, o el proyecto en el Reino Unido, un proyecto de 40 millones de contadores que Telefónica recientemente ha conseguido, y que básicamente se define como la provisión de contadores conectados en todos los hogares del Reino Unido. Un proyecto, la verdad, que apasionante. Pero bueno, aquí estamos para hablar del presente, si me apuráis también el pasado y el futuro del coche conectado y de cómo Telefónica piensa, o la estrategia de Telefónica para capturar el negocio de esta industria. Bueno, lo primero un poco, qué entendemos por coche conectado y cuál es la necesidad de ese negocio. Es decir, un coche conectado sí, pero ¿para qué? O sea, si nos ponemos a pensar qué podemos incluir en un coche conectado, se nos ocurrirán millones de cosas. Pero si tratásemos de resumirlo en una serie de puntos, yo lo resumiría en los siguientes 5 puntos. Lo primero, un diagnóstico remoto de aquello que le sucede al coche. Es decir, muchas veces se nos para el coche en la carretera y no sabemos qué le ha pasado. Aunque empiecen a salir muchas lucecitas y miremos en el manual, realmente no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Un 71% de los conductores considera básico el saber qué le ha sucedido a su coche o qué le sucede al coche en todo momento. No solamente en estos momentos de emergencia, sino también cuando lo llevamos a un taller y el mecánico nos dice que la factura son 300 euros por cambiar una tuerca, ¿no? Ese feedback, esa información, es considerada como una de las más valiosas de tener el coche conectado y realmente uno de los pilares de estos nuevos servicios. También la localización, y no solo el saber por dónde has ido, con el mero hecho de poder contar a tus amigos o a tu familia por dónde estás, sino también como medida de prevención y medida de posible recuperación del automóvil en caso de que te lo hayan robado. Esto es muy importante, sobre todo en países tipo Brasil, con una tasa de robos de automóviles altísima y con una tasa de recuperación infinitamente baja. Por otro lado, las estadísticas, cómo has conducido, por dónde has conducido. Todo eso no solamente es interesante también por el mero hecho de publicitarlo en redes sociales, sino también para aprovecharlo y monetizarlo por parte de las empresas de seguros, por parte de las empresas de publicidad y todo esto. Hablaremos más los hábitos de conducción más adelante. Por otro lado, los contenidos.
Y este punto, sí, vamos, me apostaría a que la mayoría de nosotros en esta sala hubiésemos dicho que lo principal en el coche conectado es disponer de unos contenidos similares a los que tenemos en los smartphones o en los ordenadores o en el ordenador, que es lo más habitual. Esto seguramente a día de hoy no es el principal pilar del coche conectado, pero seguramente lo será de aquí a 5 años. Y por último punto, la gamificación. El fenómeno de gamificación no es otro que convertir en un juego, convertir en una competición, hábitos de la vida cotidiana. Y esto, por supuesto, se puede trasladar al mundo del automóvil, gamificando el consumo de combustible, idealmente a la baja, o los hábitos de conducción, también idealmente a mejor, los lugares que has visitado, cómo has cuidado tu coche, etcétera, etcétera, etcétera. Pues con todo esto, pasamos a ver si el mercado es atractivo desde el punto de vista ideal, ¿no? Teórico, pero tiene un potencial real. En Telefónica y muchos analistas creemos que sí. El negocio del automóvil es un negocio muy lucrativo. O sea, está previsto que en el año 2020 toda la industria del automóvil a nivel global tenga un beneficio de 80 billones de euros. Beneficio, no ingresos, beneficio. De ellos se presupone que un 14%, es decir, 11 billones, van a corresponder a servicios conectados. Es decir, toda la compresión de márgenes que se deriva de crisis como la que estamos viviendo, de la comoditización del transporte, se tiene que suplir con otro tipo de servicios. Y aunque ahora suponen un porcentaje mínimo, se presupone que va a ser un 14% del total de beneficios, repito, en el año 2020. Aunque a día de hoy, y sobre todo en Europa, el porcentaje de coche conectado no supera el 5% del parque actual, se supone que en el año 2020, otra vez, un 90% de esos coches van a estar conectados de una u otra manera. Luego veremos qué posibilidades hay de conectar un coche. Y por último, a mí un dato como yo os decía antes, que me parece muy interesante, son los drivers o las intenciones de un usuario a la hora de decidir si quiere gastar más dinero en un coche que esté conectado o no. Pues al contrario de lo que podríamos suponer todos, que son los contenidos, ¿no? El área un poquito más tecnológica, no, es simplemente servicios de seguridad, hacer tu coche más seguro y hacer que te puedan rescatar antes en caso de una emergencia, y el diagnóstico de ese vehículo, para evitar que nos den un sablazo a la hora de ir al taller. Tendencias. Bueno, hay una compañía que fue pionera y es pionera en el mundo del coche conectado, que no es otra que General Motors, que sacó hace tiempo un servicio llamado OnStar y que al final ha sido un spin-off de esa marca y se ha convertido en una compañía por separado. Esta empresa OnStar, ubicada en Estados Unidos, recientemente dando servicio a 8 millones de coches en Estados Unidos, pero expandiéndose por todo el mundo, México, Europa, incluso el Medio Oeste. ¿Qué proporciona? ¿Qué servicios proporciona? Empezó con la llamada de emergencia, es decir, con un simple botoncito que tú pulsabas cuando te sucedía algo y se mandaba un mínimo set de datos al centro de control donde sabían qué le había pasado a tu coche y dónde estabas. Esa cosa tan tonta tuvo mucho éxito en un país tan extenso como Estados Unidos y supuso un valor para los conductores, para los posibles compradores de coches del grupo General Motors. A partir de ahí fue extendiendo sus servicios, fue creando otras propuestas de valor más interesantes, como podría ser el servicio de mayordomo. Es decir, tú pulsas, es muy parecido a lo que ahora hacemos con Google Maps y saber qué tenemos a nuestro alrededor, pero esto era mucho más cómodo, mucho más orientado al mercado estadounidense. Pensamos todos que son gente bastante cómoda. Y apretando otro botón lanzaban una llamada y se ponían en contacto con un centro de atención en donde ellos podían decir lo que quieran. Oye, estoy cerca de Boston y me apetece comer una pizza. ¿Qué lugares me recomiendas? O no tengo hotel, quiero ir a un hotel, ofréceme oportunidades, ¿no? Ofréceme opciones.
Eso, por un lado, por sí mismo es un servicio, pero luego esto ha dado bastantes posibilidades de negocio y incluso nuevos modelos de negocio a la propia General Motors a través de recomendaciones sponsorizadas, ¿no? Es decir, contratos con cadenas de hoteles en las que ellos podían ofrecer preferentemente sus servicios o contratos con cadenas de restaurantes. Con lo cual, esto ha sido pionero y a la empresa, a General Motors, le ha supuesto no solamente una diferenciación respecto a otros competidores, sino directamente nuevos modelos de negocio y nuevos canales de ingreso. Una reciente tendencia es decir, oye, el conectar un coche no es tan sencillo. Es decir, los plazos que se manejan en la industria del automóvil son bastante elevados. Para meter un nuevo sistema no se puede hacer hacia el año que viene. Estamos manejando tiempos de incluso hasta 3 años desde que se empiece a diseñar un sistema hasta que realmente se implemente y se comercialice en un coche. Con lo cual, esta industria no es una industria rápida, aunque pensemos lo contrario, no es una industria rápida. A día de hoy, como existe la necesidad, pero no existe tanto la capacidad o la agilidad del go-to-market, ¿qué es lo que están haciendo muchas empresas como Apple, como Android? Es hacer tethering, ofrecer soluciones de tethering y de mirroring para el coche. ¿Qué es esto? Esto es simplemente replicar lo que ves en tu smartphone en la pantalla del automóvil. Muchas marcas, casi todas ellas, sobre todo las premium, tipo BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari, todas, están incorporando estándares tipo el CarPlay de Apple o el creo que se llama Android Auto, me parece que se llama el sistema de Google, lo que hacen es replicar lo que ves en tu smartphone en el coche. Pasamos a la conectividad embebida o a los sistemas embebidos, ¿no? Uno de los pioneros en Europa es Renault con su Arlink, que básicamente es un sistema telemático ya embebido en el coche, ofreciendo aplicaciones nativas dedicadas al coche, como navegación conectada, es decir, un poco lo que hacía OnStar, pero con una componente gráfica, en un navegador, que aparecen los sitios de interés que puedes ir viendo a lo largo de tu ruta. También opciones de redes sociales tipo Twitter, tipo Facebook, etcétera, etcétera. Esto ya está, lo podéis ver, está en el mercado. O sea, hay coches como el Clio que lo incorporan. Y un poco las marcas premium realmente, aunque posiblemente parecería lo contrario, no están siendo pioneras en este sentido, no, o al menos todas, ¿no? Por ejemplo, en este caso Audi anunció recientemente que va a incorporar la plataforma de Android como su motor de coche conectado, ¿no? A día de hoy todavía no está en el mercado, pero en la última edición del CES en Las Vegas lo presentaron y la verdad que había bastante gente viendo el artilugio, viendo el Android por ahí moviéndose por el salpicadero, y la verdad que era bastante atractivo. Pero no es más que conectividad embebida, lo único que utilizando estándares abiertos. El siguiente caso es muy curioso, y luego lo veremos más porque toca directamente a Telefónica, pero es el caso de Tesla. Tesla son coches eléctricos puros, de lujo, de la gama alta, o sea, empezamos en $60.000, y Tesla, como coche avanzado, ha sabido incorporar a su propuesta de valor digamos, los servicios conectados y los servicios digitales al coche. ¿Cómo lo ha hecho? Pues sencillamente con lo que nos gusta a todos, una gran pantalla, una pantalla de 17 pulgadas en el coche, desde la que poder hacer, es un iPad gigante, básicamente, en la que puedes navegar por internet, puedes ver todos los sistemas del coche, la autonomía, por dónde has ido, etcétera, etcétera, ¿no? Es un coche que directamente no arranca si no está conectado. Arranca, pero no puedes casi hacer nada sin que esté conectado. Entramos ya en la barrera de que los servicios conectados suponen un soporte vital para el vehículo. Pasamos ya, hasta ahora hemos hablado del coche conectado por sí mismo, ¿no? El coche conectado quizá con Internet. Pero ¿qué hay de los coches conectados entre sí y de los coches conectados con la infraestructura? Pues esto a día de hoy es un poco, si me permitís la expresión, ciencia ficción. No sé si existen solamente prototipos, quizá algunas acciones comerciales muy concretas, pero se espera que en los próximos 2 años todavía no sea una iniciativa masiva, ¿no? Pero existe esa necesidad, sobre todo en el tema de la seguridad. Imaginaos que hay un accidente como hay una carretera en Lugo, me parece, que el 50% de los días hay una niebla tremenda, no se ve a 50 metros de distancia y cada 2 por 3 lógicamente hay accidentes. El último
no sé si fue justo en julio, me parece, o junio, un día de estos de niebla, en donde colisionaron como 50 coches. Todo esto se podría haber evitado si existiese un sistema en el que el primer coche accidentado, el primer coche que viese el peligro, comunicase al resto de los coches que viniesen detrás que existía como lo mismo que hace Waze, pero permanentemente y en algo más organizado, que existe un accidente. Pues, lógicamente ese tipo de accidentes se puede evitar, ¿no? E incluso las asistencias, dado producido el accidente, pueden llegar antes, dado que los coches pueden informar a los centros de emergencia con la conectividad con la infraestructura. También hay aparte de la seguridad, hay otras aplicaciones, como por ejemplo la congestión en las grandes ciudades. Si alguna vez he estado en macrourbes tipo Sao Paulo, sobre todo Sao Paulo, Nueva York o Ciudad de México, te puedes estar perfectamente 2 horas en un atasco y es lo habitual día a día, ¿no? Pues, lo que se quiere hacer es que se pueda hacer un steering, una redirección de ese tráfico en las ciudades a través de una interacción entre la infraestructura, los semáforos y las calles con los automóviles. En esta última edición del CES había un prototipo muy curioso de Audi en donde donde tú podías jugar un poco con cómo mover los coches controlando los semáforos, y realmente se veía, lógicamente, bueno, era la misión del piloto, se veía cómo se podía reducir el tráfico de una gran ciudad o reducir los atascos de una gran ciudad en un 30-40% sin unos algoritmos muy complicados. Pero en este punto, y a mí esto no está directamente relacionado con la tecnología, pero a mí sí que me gustaría mencionarlo, es muy importante la regulación. ¿Por qué es muy importante la regulación? Pues esto es una empresa, como hemos dicho, muy lucrativa, pero por volumen, no por márgenes. Si alguno os habéis puesto a pensar cuál es el beneficio medio de una empresa de automoción, beneficio medio, estamos hablando en torno a un 4%. Un 4% de beneficio. Con un 4% de beneficio algunas empresas cierran. Sin embargo, y había un estudio hace poco que decía que en el mundo de la automoción, y sobre todo en algunas empresas, en algunos países, el beneficio de los últimos 100 años, que básicamente la industria de automoción, había sido negativo. Es decir, es una industria muy lucrativa por volumen, no por margen. ¿Qué tiene que ver aquí la regulación? La regulación al final lo que hace es que la competencia la nivela. Entonces hace que todas las marcas tengan que adaptar unas tecnologías o al menos hacer unas mínimas acciones. ¿Sí? Un par de minutos. Voy a ir un poquito más rápido. Básicamente lo que se necesita de la regulación es que haga que todas las marcas de los fabricantes al menos adopten unas mínimas tecnologías, ¿no? Que inviertan algo de dinero y empiecen a invertir un poco de dinero en estas tecnologías sin que eso suponga una desventaja competitiva. Voy a ir muy rápido. ¿Cuál es la estrategia telefónica? La estrategia telefónica en el coche conectado, presente y futuro, se centra en 4 pilares. Lo primero, la conectividad nativa, es decir, dar soporte a todos los fabricantes de automóviles, o al menos a todos los que podamos, en ayudar a que esos coches estén conectados. No solamente los servicios que podemos intuir como tradicionales de Telefónica, que es la conectividad, sino otros en los que los operadores somos expertos, como en la relación con el cliente en los servicios, mejor o peor, según se mire, según a quien preguntemos. La facturación, es decir, Telefónica, según Frases Alierta, le envía una factura cada mes a 300 millones de usuarios. Y la publicidad. Entonces, no solamente en términos de servicios tradicionales, sino además en servicios tradicionales, sino otros servicios que a lo mejor no llegan tan rápido a la mente, pero son también importantes para las empresas de automoción. No nos olvidemos que existe una base de coches no conectados, presente y también futura, que está ahí y hay que darles una solución. En este sentido, Telefónica ha sacado al mercado una solución actualmente disponible en Alemania, pero que se incorporará a otros mercados de Telefónica en los próximos meses, que lo llamamos, en Alemania se llama Autodrive, y que básicamente consiste en un conector OBD que se conecta al coche en cuestión de 10 segundos y empieza a enviar datos a una aplicación móvil. Por lo tanto, el usuario puede saber lo que veníamos antes diciendo, diagnósticos del coche, dónde está, si se está haciendo un uso autorizado, alarmas si sale de una determinada zona de influencia que tú puedes programar, y también incorpora algún módulo de gamificación, ¿no? Es decir, oye, yo soy el que mejor conduzco de todo mi grupo de amigos, o el que peor, o el que más combustible gasta, o el que más viaja, ¿no?
En otro punto tenemos los servicios los seguros telemáticos. En este caso tenemos una experiencia con Generali en España, que se llama Pago como conduzco, y que básicamente consiste en una prima de seguro variable en función de lo bien o lo mal que tú conduzcas. Es decir, si eres un conductor muy bueno, sin accidentes, que no corres, que frenas poco, que no conduces por la noche, te hacemos un descuento en tu seguro. Y la idea es que se consigan ahorros con eso. Tienes, again, otra aplicación en tu móvil que puedes ver un scoring, una nota de qué bueno, qué mal conductor eres, y en función de eso te va a llegar la factura a final de año o a final de mes. Y por último, el ámbito de la gestión de flotas. Esto es más un negocio para empresas, es un B2B, en el que tú ofreces a la empresa aplicaciones para que controlen a su flota, controlen a sus conductores, sus hábitos de conducción. Aquí existe un tema de responsabilidad social muy importante, sobre todo control del consumo de combustible. Nosotros afirmamos que la implementación de esta solución en una flota se paga únicamente todo con el ahorro de combustible que eso supone. Y por otra parte también la optimización de la flota, ¿no? Optimización de las rutas y el uso que haces de la flota. Por ejemplo, en Telefónica hemos tenido un caso de éxito interno en el que hemos reducido la flota un 17% gracias a este sistema. Y nada más, simplemente mencionar una serie de casos de éxito que hemos tenido con Tesla, que mencionábamos antes, que son los coches eléctricos estos del segmento de alto valor, con OnStar, con Generali, con el seguro de pago como conduzco, que todos podéis ir a una tienda Movistar o a una tienda Generali y contratarlo sin ningún problema, está disponible para quien quiera. Y una experiencia similar con Sparkasse, que es una aseguradora en Alemania. Y nada más, espero que os haya resultado interesante y estoy abierto a cualquier duda, pregunta, ahora o después. Ahora, casi después. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. La exposición que ha hecho Rafael creo que ha dado muchísima información y muchísimas pistas de la trascendencia que va a tener el coche conectado. O sea, no es solo la chulería de tener, o la fricada de tener un coche que hace un montón de cosas. Tiene muchísima trascendencia y va a tener muchísima trascendencia a corto plazo en tecnología. A hablar a corto plazo hablamos de 5 o 10 años. Dice, pero es que en 5 o 10 años va a cambiar absolutamente todo. Hace 10 años nadie teníamos teléfonos inteligentes. Tú has comentado el CES. El CES, para quien no lo sepa, es la primera feria tecnológica y la más importante de principios de año que se celebra en Las Vegas y donde se avanzan gran parte de los productos y prototipos comerciales que van a tener repercusión en la vida de los ciudadanos en el futuro inminente. Y tú has dado un ejemplo que quiero recordar porque luego se me va a pasar, la trascendencia que puede suponer o la importancia que puede suponer en el caso de los accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico no es solo el accidente de tráfico y no es solo que tengas el golpe y llevar luego tu vehículo a reparar. Un accidente de tráfico tiene un coste enorme para las administraciones. Lo que oímos todos los fines de semana, este fin de semana ha habido 12 accidentes graves y 8 muertos, esa es la punta del iceberg. El 95% de los golpes son golpes leves o moderados, que no son graves. Pero eso supone, por ejemplo, un gasto para la administración y para la sanidad enorme, enorme. Pues tú tienes una rozadura, te das un golpe, te haces un hematoma en el brazo o en la pierna, automáticamente vas a urgencia a que te miren, ya está llevando. Y estamos hablando de cientos o de miles de personas todas las semanas. No son accidentes graves, no son accidentes traumáticos que vayan a crear una inhabilitación a la persona, pero son accidentes que suponen un coste elevadísimo para las administraciones y para la sanidad. Y eso lo supone el 95%. Quiero decir, porque el coche conectado tiene mucha más trascendencia que la fricada, por llamarlo así, y hablarlo en broma, del coche que hace un montón de cositas y te conecta a Internet y te carga lo que tenías en el móvil en la pantalla del coche. Enrique, cuando quieras.
Buenos días. Lo primero, muchas gracias por estar aquí. Es un auténtico placer. Hablo un poco rápido, así que me corta si me acelero, ¿eh? O me hacéis un gesto ahí para que yo pare, ¿eh? Bueno, tengo una presentación con varios vídeos, sobre todo pues, para ver los casos prácticos que nos han comentado los compañeros. Vamos a ver si soporta el ordenador, si no, a lo mejor pues lo tendremos que poner un poquito mejor, pero bueno, vamos a cruzar los dedos en principio. A ver, no quiero hablar mucho de la IBM, pero en la empresa en la que trabajo, pero sí solamente 2 o 3 datos para que luego puedan ver ustedes un poco cuáles pueden ser las aplicaciones o en qué se pueden, digamos, enfocar. Es una empresa centenaria, tiene alrededor de 450.000, 500.000 empleados, algo menos aproximadamente. Está presente en prácticamente todos los países del mundo y, bueno, cubre un poco todo el espectro de las tecnologías de información y comunicaciones. Es decir, es proveedor de software, proveedor, digamos, de programas informáticos y demás, proveedor de hardware y proveedor de servicios. Los servicios es importante porque más del 50% de la facturación o del negocio de IBM son en realidad servicios. Cuando vas a Estados Unidos, ellos dicen que es como una especie de one-stop shop, es decir, algo en el cual puedes coger y cubrir casi todo. Pero sí que me gustaría, y por eso lo quería poner sobre todo, que vean un poco cuáles son las áreas de interés o las áreas, digamos, de especialización de IBM, justamente, entre otras cosas porque es uno de los, el mayor, creo, uno de los mayores proveedores de software que hay en el mundo, ¿no? Esto se basa en una estrategia específica y en unas líneas de acción, justamente, ¿no? Que al final, pues bueno, ya ayer estuvieron en ponencias de cloud, estuvieron en ponencias de Big Data, bueno, todas estas cosas, pues al final, pues IBM está metida en todos estos saraos. Y sobre todo es un plan estratégico, ¿no? O sea, es justamente una estrategia que se basa sobre todo, se centra en lo que llaman aquí, por ejemplo, se puede ver como Smarter Planet, ¿no? Es decir, cómo la tecnología puede ayudar a conseguir un mundo mejor, ¿no? En este sentido, y cómo se tiene que enfocar la tecnología para ello, ¿no? Básicamente, de tal manera que la estimación era de que aproximadamente 20 billones de dólares de los ingresos de 2015 vengan, digamos, de estas áreas, con lo cual es importante. Ya no es importante solo desde el punto de vista de negocio, sino la cantidad de investigación o inversión que tiene que haber en investigación en I+D+I, que es en principio necesaria, ¿no? Es decir, son ya 21 años consecutivos siendo Record, siendo el primer, digamos, fabricante de patentes o registrador de patentes en Estados Unidos, alrededor de 6.500 patentes más o menos anuales, con premios Nobel, y sobre todo con una inversión de 6.000 millones de dólares de I+D+I al año, ¿no? En este sentido, pues lógicamente, pues es importante, ¿no? En este sentido, y cómo poder coger y pasarlo a lo que es la vida real, ¿no? Al final, cuando se coge y se ve, pues justamente estas áreas de acción de lo que es IBM Research has embarked on an ambitious project to develop a battery for electric vehicles that could power a family car for up to 500 miles on a single charge. Bueno, aquí hablan en inglés, pero si no cojo lo traduzco y hablo y demás. Este es un proyecto que se llama Battery 500. Básicamente es un proyecto que dices, bueno, la IBM que fabrica hardware, software, que tiene servicios, pues al final resulta que también hace pilas, también hace baterías, ¿no? En uno de sus laboratorios, que es en Almaden, en California, lo que están desarrollando son unas baterías de litio-aire con el objetivo de poder coger y poder dotar más autonomía a los vehículos eléctricos. Se llama Battery 500, las 500 por las 500 millas de autonomía. Justamente es utilizar, digamos, baterías de ion litio, pero con una visión, digamos, mayor, de tal manera que aquí, digamos, la composición química sería justamente litio-aire, que lo que hace es aumentar lo que es la densidad energética justamente de estas baterías, y lo que permitirá es que esos problemas que pueda haber o esos retos que puede tener el vehículo eléctrico hoy en día, que justamente es la autonomía, que pueden ir entre 100 y 150, es complicado conseguir unos 200 kilómetros de autonomía de vehículo eléctrico, pues que en principio en los próximos años se pueda conseguir, ¿no? Y bueno, pues esto se ve justamente en los laboratorios de investigación o de research de IBM, ¿no? Enfocado también a lo que es la parte de vehículo eléctrico. Lo comentaban anteriormente, se espera que en los próximos años, sobre todo con una visión 2020-2030, aquí haya negocio, ¿no? En principio. Y fíjense ustedes en lo que es el gráfico, sobre todo en lo que es la parte de software, ¿no? Específico. He dado el botón que no era.
Esta parte, justamente, todo lo que viene aquí, sería la parte correspondiente a lo que es software, ¿no? Donde los analistas, en principio, pues identifican a IBM como uno de los players o como uno de los, digamos, jugadores más importantes en lo que pueda ser este tipo de cosas, ¿no? Lo cual se traduce en lo que llama IBM como Connected Vehicle, ¿no? Vamos a ver un vídeo que yo creo que lo explica bastante. Nowadays, cars are like mini moving data centers. They have multitude of sensors, they have onboard computers. Fíjense más o menos que lo que viene a decir es que el coche al final tiene múltiples aspectos, múltiples sensores. Hay, digamos, un mundo interconectado justamente dentro de lo que es el mismo coche, ¿no? Al respecto. Al final lo que se necesita es un tratamiento de esa información y una interconexión justamente de eso, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo Mesisite es un appliance, es un producto que tiene IBM justamente para poder coger y tratar este tipo de información y una de las aplicaciones que tiene principales es justamente los vehículos interconectados, ¿no? En este sentido. Podemos ver en el vídeo lo que es la interconexión entre lo que pueda ser un dispositivo móvil, pero un tema muy importante que veíamos anteriormente, 13 millones de mensajes por segundo. Es decir, tenemos que manejar múltiples mensajes de una forma eficiente, de una forma rápida, de una forma segura y con estándares abiertos y con arquitectura abierta. Es decir, no podemos tener o no podemos pretender tener, digamos, silos de información, tener dispositivos que sean cerrados, sino justamente lo contrario, preservando los máximos niveles de seguridad y preservando, por supuesto, los máximos niveles de fiabilidad y de eficiencia. Es lo que se llama algo así como cumplir con los requerimientos no funcionales de un sistema. Es decir, cómo esto, digamos, pues tiene que funcionar bien en principio y como veíamos en el ejemplo del vídeo, pues como desde el móvil puedo gobernar lo que pueda ser el coche, cómo el propio uso del coche o los mantenimientos puedan estar correctamente gestionados, se puedan coger y conectar con elementos de mantenimientos preventivos y predictivos, etcétera, etcétera, ¿no? En este aspecto. Continuamos para poco por tiempo. Esto es una aplicación de un partner que se llama una empresa, que se llama Sprint, aplicado justamente utilizando tecnología IBM para poder coger y conectarlo a lo que es el vehículo. Y lo que vemos básicamente es cómo desde un dispositivo móvil pues puedo coger y controlar todos los aspectos que estén relacionados justamente con mi vehículo, ¿no? En este sentido. Los mensajes aquí, bueno, son positivos. Uno, por supuesto, lo que pueda ser el propio control del coche y dos, el ecosistema. Esto no es un mundo solamente para IBM o no es un mundo solamente para Telefónica, sino que es un mundo en el cual el ecosistema es muy importante y donde absolutamente todas las empresas, todos los agentes, todos los ciudadanos, pues en principio tienen cabida justamente en lo que es la parte, digamos, de vehículo inteligente o vehículo interconectado. No sé si ustedes han visto lo que prepara Mercedes para lo que pueda ser vehículos autónomos, que puede ser el máximo exponente quizá de lo que puedan ser los vehículos, digamos, inteligentes, y entonces pues lo que plantean en principio para los camioneros pues es que tengan pues un dispositivo o un camión, digamos, de este estilo, ¿no? Entonces, lo comentaba anteriormente Juan Carlos, los vehículos autónomos en principio pues hay tecnología para poder coger y continuar con ellos. Sí, es cierto que hay un problema, un hándicap importante que pueda ser lo que es la regulación. En Europa sobre todo, en Estados Unidos se está abriendo un poquito más, pero por ejemplo para lo que es la parte de transporte, de flotas, de mercancías, etcétera, sí que se está abriendo bastante más con independencia de lo que pueda ser el coche, ¿no? Parece ser que los próximos años van a ser bastante plácidos o placenteros a la hora de coger y conducir un camión. A mí es que no me cabe en el garaje, pero yo estoy detrás de ello, para ver si puedo coger y conseguir uno y demás, porque yo creo que está bastante interesante. Se mueve solo y tal, identifica si va, por ejemplo, un coche de bomberos. Bueno, tiene bastante buena pinta, ¿no? en este sentido, ¿no? Es un poco la correspondencia a lo que comentaba Juan Carlos, digamos, anteriormente, ¿no? Bueno, los fabricantes de coches están todos por la labor, ya no solamente Mercedes.
BMW, por ejemplo, también, Audi, etcétera, etcétera. El vídeo este de BMW, sobre todo, lo he puesto porque veamos cuál es la tecnología que tenemos dentro de lo que puedan ser los vehículos y, sobre todo, cuáles son las distintas capas de tecnología que podemos tener. El vehículo va a tener mucha capa de tecnología, va a tener mucha capa electrónica, mucha capa de ingeniería de control, mucha capa, en principio, digamos, de informática, ¿no? en este sentido, ¿no? Entonces, en este vídeo vemos cómo BMW concibe lo que es el vehículo interconectado y cuáles son los distintos sensores que, por ejemplo, pone en lo que puedan ser los coches para que esto pues, bueno, pues pueda funcionar, ¿no? Bueno, ahí vemos una camarilla y demás, una cámara. Tendrá unas cuantas, este sería el interior del vehículo. Ahora les haré una reseña sobre, bueno, es el interior, digamos, de un vehículo normal, salvo por una cosa que luego les comentaré, que es curioso. 12 sensores en lo que es el vehículo para que pueda ver, por decir así, a su alrededor, con un radar que pueda coger y localizar los distintos coches, con escáner, digamos, láser, distintos escáneres láser localizados a lo que pueda ser el coche, con distintas cámaras también a lo que pueda ser el coche, sensores de ultrasonidos a lo largo de lo que es el vehículo para poder coger y controlar, con comunicación, por supuesto, GPS o comunicación exterior, que puedan ir, bueno, pues en principio basado en lo que pueda ser TCP/IP y demás, para que se pueda coger e interconectar los datos y la información, etcétera. 3 partes principales, una parte, digamos, de percepción, de localización de entorno, una parte de estrategia de conducción, una parte de control, una parte de tecnología de control, que diferencia en lo que es esta parte de BMW. Y así es más o menos como anda el coche, ¿no? Ahora se verá que, bueno, pues el conductor pues está ahí, por decir. Como ven, es un comentario, es más una anécdota de otra cosa, ven que el salpicadero y demás es exactamente igual, excepto por esto. Ven que hay una seta, justamente pues porque, oye, pues algo puede ocurrir, ¿no? En este sentido. Pero justamente la teoría es el funcionamiento exactamente el mismo, la interconexión que pueda haber los vehículos exactamente el mismo, el vehículo pues conduce solo, adelanta solo, se interconecta con los distintos vehículos, etcétera, etcétera. Aquí, en lo que es la parte de vehículos interconectados, se suele hablar de 2 aspectos desde un punto de vista de arquitectura. Uno, el V2V y otro, el V2I. El V2V es la interconexión que tenemos entre los distintos vehículos, el V2I es la interconexión que tenemos entre el vehículo y la infraestructura alrededor. Y dentro de lo que es la infraestructura, lo que vamos a tener van a ser componentes, digamos, vehiculares, componentes de los propios vehículos y componentes, digamos, de la infraestructura que pueda ser lo que yo pueda tener alrededor, ¿no? Vamos a pasar al siguiente para no perder mucho tiempo. Un segundito. Bajo un poquito el sonido para que se pueda ver. Lo que decíamos, la interconexión, veíamos que el vehículo va a tener electrónica, va a tener informática, componentes de telecomunicación, pero esa interconexión, ese V2I, ese vehículo a la infraestructura, va a tener que haber una interconexión también. Ya nos vamos un poco también a lo que pueda ser un control global, una parte de Smart Cities, una comunicación M2M, la cual no voy a entrar mucho porque hay otros paneles que espero que lo cuenten, pero sí quería poner un vídeo sobre todo para que vean cuál puede ser esa comunicación y cuál puede ser esa interactuación. Por cierto, esta es la base, o sea, cualquier requerimiento funcional, cualquier, digamos, deseo que ustedes puedan tener, en principio, se puede coger y se puede implementar. O sea, pero lo que sí quiero darles el mensaje es que la tecnología está preparada para justamente poder coger y desarrollar o seguir ese camino en este aspecto. Lo que podemos ver en esta demo es una demo aplicada a la ciudad de San Diego, de tal manera que se localiza o se monitoriza cada uno de los coches. En este caso, por ejemplo, pues está el coche 1511 y lo que se localizan o lo que se parametrizan son los distintos componentes, lo que se llama un poco la parte de telemática de lo que pueda ser el coche. Y cómo es la interconexión con un, digamos, elemento superior que puede coger y puede realizar este tipo de control o este tipo de controles, ¿no? Ven ustedes aquí que en la demo lo que se puede ver es los coches conectados y los mensajes por segundo. Entonces es sumamente importante que la comunicación entre los vehículos, lógicamente, funcione bien y que la comunicación entre lo que pueda ser esa infraestructura, esos elementos superiores, esa parte, digamos, de ciudad inteligente y esos vehículos puedan funcionar. Aquí lo que se ve es la distinta interactuación y la distinta localización de posibles riesgos, posibles fallos.
que puedan ir desde la ciudad hasta lo que puedan ser los coches, que puedan ir entre los distintos coches y que puedan ir, digamos, en lo que pueda ser una zona. Si se identifica, por ejemplo, pues una zona que pueda haber un incendio o pueda haber un problema de tráfico o lo que fuere, de tal manera que la ciudad informe, en este caso lo que se está diciendo es hay una zona de peligro y automáticamente desde lo que es ese centro de control de la ciudad se está informando a lo que son los coches y los coches están recibiendo justamente esa información de peligro. En esa parte de información de peligro lo que se está viendo es cómo los coches están cogiendo y están recibiendo justamente esta información o cómo están recibiendo, digamos, estos peligros que se puedan coger y se puedan ver, ¿no? En este sentido. La otra parte de comunicación, que sería la de vehículo a vehículo, es cuando se detecta cualquier anomalía o cualquier aspecto dentro de los vehículos. Entonces, los vehículos van cogiendo, emiten esa información y emiten la información tanto a los elementos de infraestructura como al resto de vehículos. Por ejemplo, si se detecta que un vehículo, los parabrisas, los limpiaparabrisas, cogen y los conectan, automáticamente se coge, se envía la información de tal manera que se puede localizar que en los siguientes o en una zona determinada puede haber lluvia. Y esto, por ejemplo, es cómo establecer una zona de peligro o una zona, digamos, de actuación, en este sentido, para poder coger y poder actuar en estos aspectos. El protocolo que propone IBM es, como viene aquí arriba, es MQTT. MQTT es un protocolo abierto de mensajería, de telemetría, de publicación-suscripción, de tal manera que justamente es el protocolo que en principio nosotros pensamos que para este tipo de comunicaciones y comunicaciones M2M e Internet de las cosas es el que seguramente pues va a tener más aceptación y se va a utilizar más, ¿no? En este sentido. Ya solamente por último que vean un caso práctico, una prueba que se realizó en Roland Garros el año pasado. Estos son unos vehículos eléctricos, una flota de vehículos eléctricos. Ya saben ustedes que, como comentábamos anteriormente, uno de los problemas de los vehículos eléctricos es pues, justamente la autonomía o cómo realizar esas recargas, etcétera, etcétera. Se dispone de una centralita en lo que pueda ser el vehículo, similar a lo que comentábamos anteriormente, y lo que se hace es una comunicación con lo que es un centro de control de la ciudad, que es lo que comentaba, digamos, con anterioridad, ¿no? A partir de aquí lo que podemos localizar es, o lo que podemos monitorizar, es lo que queramos, desde que las puertas estén abiertas, lo que pueda ser el control de carga o el control de batería, o digamos la ocupación, el nivel de carga de baterías de los vehículos eléctricos, o si tenemos algún problema de mantenimiento, o si tenemos algún problema de frenos, o cualquier cosa. Y esto sería una visión de lo que pueda ser un centro de control de la ciudad, de tal manera que puedo coger y puedo tener la distinta visión o distintas visiones de lo que puedan ser mis vehículos y pueda coger y pueda controlar lo que quiera. En esa parte de centro de control de la ciudad, IBM también tiene una solución que se llama Intelligent Transportation, que lo que hace justamente es manejar el tráfico de la ciudad, manejar también o gestionar el tráfico de la ciudad de una forma eficiente, gestionar lo que pueda ser la gestión de transportes también de la ciudad de una forma eficiente e interrelacionar todas las fuentes de información, en principio, que puedan formar parte de una ciudad. Como me he pasado 2 minutos, pues bueno, me pongo a su disposición para cualquier duda que puedan tener. Y vamos, de nuevo les agradezco bueno, su atención y la invitación a lo que es el evento. Muchísimas gracias, Enrique. Como estamos en el evento del CENTAC, del Centro Nacional de Tecnología de la Accesibilidad, y evidentemente el CENTAC se creó para luchar y para trabajar con las empresas y con la industria en el desarrollo de tecnologías para todos, pues yo siempre trato de buscarle la explicación y las consecuencias buenas a esto, ¿no? Bueno, creo que Enrique ha dejado 2 cosas muy claras, que el coche inteligente no solo la interconexión entre el coche y el usuario, los sensores y los elementos que tenga, sino su propia autogestión. Pero por otra parte, hay cosas que a lo mejor se nos pasan cuando las vemos, incluso al propio Enrique, que ahora se lo explico. El coche inteligente va a suponer un salto cualitativo enorme para las personas con movilidad reducida. La diversidad de la población es tremenda. Entre las personas mayores, personas con discapacidad, tenemos personas sordas o con discapacidad auditiva, personas ciegas o con baja visión, personas como en mi caso, con movilidad reducida por traumatismo, que voy en silla de ruedas, personas con dificultades o destrezas manuales. El coche inteligente, entre otras cosas, el ejemplo que has puesto para las personas, si hay alguna persona ciega, Enrique ha puesto un ejemplo de una persona que iba al volante
de repente se sentía cansado, echaba el asiento se giraba y el coche seguía andando solo. Para muchísimas personas que ahora mismo no pueden conducir, el coche inteligente puede ser un verdadero salto cualitativo en la gestión de su autonomía. Lo que no sé es qué les parecerá a los eurotaxis, pero bueno, eso ya se verá cuando llegue el problema. Pero esta es una consecuencia positiva del coche inteligente, que a lo mejor ni vosotros habíais reparado, ni muchísimo menos. Sí habíais reparado también. Sí, hay un área, es por no extenderme, ¿no? Pero lo que veíamos el ejemplo de Francia, si seguimos con el vídeo, hay un área que se llama Human Centric Solutions dentro de IBM, que justamente se dedica a varios aspectos, pero bueno, pues cómo poder coger y poder, digamos, hacer este tipo de integraciones, cómo poder coger y llegar a otro público, no solamente a distinto, digamos, público con las necesidades que, por ejemplo, pueda tener cada uno de ellos, etcétera, ¿no? Es típico una aplicación, por ejemplo, que se hizo en la ciudad de Bolzano, de lo que es accesibilidad a lo que puedan ser los distintos lugares específicos de Bolzano, etcétera. Bueno, hay varios proyectos en principio relacionados justamente con esto, ¿no? En este sentido. Efectivamente, o sea, es lo que indicaba anteriormente. O sea, aquí lo que tenemos que poner es la tecnología que tenemos a disposición, y lo que tenemos que hacer es poner a disposición esta tecnología de los requerimientos o de los deseos que nosotros en principio tengamos y poder sacar, digamos, las conclusiones, ¿no? en este aspecto. Por supuesto, si los vehículos son autónomos, hay capacidad de que si yo tengo más dificultad a la hora de poder coger y conducir un vehículo, esas dificultades en principio se puedan coger y se puedan mitigar. Es decir, que la tecnología coja y ayude justamente para poder coger y poder conseguir esos objetivos, que es el área o, digamos, la estrategia Smart Planet que comentábamos anteriormente, ¿no? En este sentido. Si eso lo conectamos a una gestión inteligente de ciudad, cerramos el ciclo o cerramos el círculo. Ya no solamente el propio vehículo el que pueda coger y pueda, digamos, conducir, aunque yo tenga problemas para poder coger y conducir, sino que pueda distribuir, en principio, pueda tener conocimiento de cuáles pueden ser los vehículos que puedan estar más cercanos en un momento determinado, que pueda gestionar, por ejemplo, incluso ya no solamente a la hora de conducir, sino las ambulancias que pueda tener, digamos, alrededor en algún problema que pueda coger y pueda tener, que pueda recibir cierto tipo de información en función de la información que yo quiera recibir y como yo la quiera recibir. O sea, a lo mejor yo la quiero recibir de forma visual, a lo mejor la quiero recibir de forma audible, como fuera. Entonces, todo al final es información. La buena noticia es que la tecnología existe. Se comentaba anteriormente, y estoy totalmente de acuerdo, hay un tema de regulación que, lógicamente, hay que coger y soportar esto. Para que ustedes tengan una idea, piensen solamente ahora mismo un airbag de un coche es un mecanismo habitual. O sea, estamos habituados prácticamente a que lo tengan todos los coches en principio. Los requerimientos o requisitos de seguridad que tiene un airbag de un coche son tremendos, entre otras cosas para que no se dispare solo. Entonces, eso, por cierto, también está diseñado con tecnología IBM en ese aspecto, pero sí que tenemos que pasar esos años o esos ciclos o ese periodo para poder coger y que esa tecnología sea lo más probada, lo más robusta, etcétera, digamos, posible, ¿no? Porque el problema que nos encontramos ya no va a ser solamente de lo que la tecnología nos dé, que en principio no los da, sino de cómo lo integramos con la situación actual que tenemos ahora mismo, digamos, en las ciudades o en nuestra vida. O sea, si hiciéramos una ciudad nueva, pues a lo mejor la haríamos peor, pero la haríamos de otra forma, seguramente, y a lo mejor este tipo de cosas pues las tendremos en cuenta. Pero tenemos que adaptarlo a las ciudades que tenemos ahora mismo y al modo de vida que tenemos actualmente. Muchas gracias. En tu caso has respondido a una pregunta que te iba a hacer. Solo os iba a hacer una porque no tenemos tiempo, pero como habéis visto y yo he comprobado que las personas, los inmensos profesionales que tengo en la mesa son seres corrientes y normales, de carne y hueso, que no se comen a nadie, ahora cuando terminemos os podéis acercar y hacerle cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier inquietud que os haya quedado. Evidentemente, en el caso, y además me alegro, no lo conocía, que IBM estaba en este campo, y me alegro porque es cierto que hablamos del coche inteligente, pero a mí me sigue preocupando que realmente el coche sea inteligente para todos, es decir, que tenga tal capacidad de adaptación que pueda ser usado y entendido por toda la diversidad de usuarios y de toda la diversidad poblacional que tenemos. Como he comentado, los ejemplos que he puesto antes, personas sordas con discapacidad auditiva, personas ciegas, personas comunes, son solo un ejemplo de todo el elenco de la diversidad poblacional. Tenemos personas con distinta formación, con distinta talla, etcétera.
Supongo que en vuestro caso todos los desarrollos que estáis haciendo en Telefónica, bueno, Enrique me lo ha aclarado perfectamente en Telefónica, y muy escuetamente, porque ahora os vendrán a preguntar cuando termino, estáis pensando en la diversidad de los usuarios también, para que pueda ser... Por supuesto, simplemente la normativa de llamada de emergencia, la eCall en Europa y en concreto en España, Telefónica participa en el foro, y precisamente una de las funcionalidades de la llamada de emergencia es habilitar a todas las personas que conduzcan para que en caso de accidente puedan inmediatamente comunicarse de una manera o de otra con las autoridades, autoridades de emergencia, para que vayan a rescatarla. O sea, simplemente el más básico de los servicios, y ese se tiene muy en cuenta este tipo de casuística, por supuesto. De Telefónica, de hecho, es pionera en ello. Estamos completamente fuera de tiempo. ¿Hay alguna pregunta rápida? Y si no, ya os he comentado que son personas normales y corrientes, que cualquier cosa que les preguntéis ahora os los acerquéis y no os van a hacer nada. Nada grave, por lo menos. En ese caso, muchísimas gracias a los tres, de verdad. El venir aquí supone un desplazamiento y un tiempo muy valioso. El tiempo es tremendamente valioso. Y algo que es mucho más importante, el compartir conocimiento y difundir conocimiento, que eso es lo más importante, por encima del tiempo, del trabajo y del esfuerzo. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias.